¿Y si la venganza no llegara con un cuchillo, sino con una aguja? ¿Y si la muerte no arribara en el fragor de la batalla, sino en la suavidad del algodón, en el silencio de una costura? En el Tennessee de 1853, una acaudalada familia comenzó a morir de forma lenta y misteriosa, sin saber que la ropa que vestían, perfectamente cosida, ocultaba algo mucho más siniestro. Pero, ¿quién era Louisa? ¿La mujer esclavizada detrás de la aguja? ¿Y por qué nadie la vio venir? Si te apasionan las historias reales que desafían el tiempo y revelan verdades ocultas, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones. El húmedo aire de Tennessee, a mediados del verano de 1853, se aferra a los delgados vestidos de algodón que cuelgan secándose en el patio. A lo lejos, se alza la casona de la plantación con sus pilares blancos, sus ventanas reflejando el sol del mediodía con una fría indiferencia. Bajo su techo, una familia se mueve a través de sus rutinas familiares. El amo, hojeando desde debajo de su sombrero de ala ancha, la señora, con su sorbo silencioso de té. A su alrededor, se congregan sombras. Sombras que no pueden nombrar, no pueden ver y de las que no pueden escapar. En el edificio trasero, hileras de bancos de madera sostienen a las mujeres esclavizadas. Manos ocupadas con la aguja y el hilo. Ojos bajos, espaldas dobladas bajo el peso de la expectativa. Entre ellas está Louisa. Es esbelta, elegante en su postura. Sus dedos se mueven con una precisión mecánica, guiando puntadas finas a través del lino y la seda. Su rostro es inexpresivo. Sin embargo, sus ojos, pozos oscuros, reflejan más que sumisión. Guardan memoria. Guardan dolor. Guardan resolución. La tarea de Louisa es íntima. Ella hace los dobladillos de los vestidos de la señora, remienda los desgarros en el chaleco del amo, borda los ropones de bautizo de los recién nacidos, repara las chaquetas de los niños. Cada prenda pasa por sus manos, y cada puntada se coloca con un cuidado meticuloso. Los miembros de la familia visten ropas que llevan el sello de su labor, sin ser conscientes del cálculo silencioso que se esconde detrás de cada hilo. Todo comienza discretamente. Una leve erupción en la muñeca de la señora, descartada como sarpullido por el calor o la picadura de un insecto. Los niños se quejan de escalofríos, luego de dolores que persisten a pesar del descanso. El amo se vuelve irritable, sus ojos nublados por una confusa pesadez. Se convoca al médico de la familia, un hombre puntual con un libro de contabilidad lleno de notas manuscritas. Examina los síntomas: náuseas, mareos, inflamación de la piel, temblores neurológicos. Prescribe tónicos Herbels y descanso en habitaciones sombreadas. Culpa a la fiebre de verano que azota la región, a la humedad o quizás al agua contaminada del manantial. Ninguna sospecha recae sobre Louisa. Sus manos se retiran del examen, reanudan la costura. Sus labios nunca se separan. Alrededor del día 20, llega la primera muerte. La hija menor, pálida e inmóvil en su cama. Ninguna lágrima la anunció. Solo el silencio. Luego, la matriarca, su cabello cayendo en mechones delgados, su piel ampollada, su respiración ralentizándose. El médico se inquieta. Su hipótesis cambia de fiebre a veneno. Ordena que se sellen las ropas, toma muestras de tela para examinarlas. Nota residuos, extrañas manchas aceitosas entre los pliegues, una sutil decoloración en los forros, pero el análisis químico es rudimentario, no concluyente. No hay laboratorios forenses, solo la intuición contra el rumor. La señora, jadeando en su delirio, susurra débilmente sobre una sensación de ingravidez, de fuego bajo su piel. El apetito del amo se desvanece. Sus ojos inquietos escanean a los sirvientes con una mezcla de miedo y curiosidad. Louisa continúa, sentada en su banco. Un observador externo no vería nada inusual en su quietud. Pero el rumor se desliza por la casa, sábanas que queman la carne, olores como almendras amargas, advertencias susurradas. No te pongas esa blusa de satén. El cuarto de la costurera pasa desapercibido. Ninguna cadena la ata a la sospecha. Ella existe en otro reino, el espacio entre la visibilidad y la invisibilidad. Su trabajo es su voz. Su silencio es su poder.
Una vez que los niños yacen en ataúdes silenciosos, una vez que el luto de la viuda cae pesado por los pasillos, los susurros emergen. ¿Habrá deslizado la costurera algo en el hilo? ¿Podría el veneno haber sido infundido a través de puntadas ocultas o los aceites de tubérculos que podría machacar e impregnar bajo los forros? Nadie la vio preparar nada extraño, pero cada cadáver vestía sus remiendos, sus monogramas, sus encajes. Los rumores crecen en el silencio. Se dice que a la costurera le enseñó una anciana, cuentos de sabiduría herbal aprendidos en sermones susurrados de resistencia, nombres de plantas que matan cuando se presionan contra la tela, dosificadas sutilmente, lentamente, a lo largo del tiempo. Nadie fuera de las barracas lo confirma. Louisa no habla. Se la describe como silenciosa, obediente, eficiente. Los libros de contabilidad no guardan su nombre. Sin embargo, cada costura deshilachada, cada remiendo, ata la sospecha con más fuerza. En ese calor inmóvil, la casa se retira hacia el miedo. Se rechaza a los invitados. El sueño llega a trompicones, y Louisa sigue cosiendo. El declive de la familia era ahora una certeza, y la pregunta ya no era qué estaba pasando, sino quién estaba detrás. Y en el corazón de todo, la aguja de Louisa seguía moviéndose, puntada a puntada, tejiendo un sudario para sus amos. La casa se quedó quieta, pero no en paz. El aire en su interior se volvió pesado, cargado de un miedo no expresado y de enfermedad. Los sirvientes se movían como fantasmas, cuidadosos de no perturbar el silencio. La familia Witte se retiró a sus habitaciones. Los pasillos que una vez resonaron con risas forzadas ahora hacían eco de pasos arrastrados y toses ahogadas. Detrás de las puertas cerradas, las sábanas de lino se empapaban de sudor, y extrañas lesiones aparecían en la piel de aquellos que vestían las finas prendas cosidas por Louisa. Pero la verdadera historia comenzó mucho antes de que los cuerpos empezaran a fallar. El pasado de Louisa era un mosaico de heridas y susurros. Nació en la esclavitud en Carolina del Norte y fue vendida al sur a la edad de 14 años. La venta fue precipitada por un incidente disciplinario, un término vago en el libro de contabilidad de su anterior dueño. Un eco de Carolina del Norte la seguía, el susurro de un muchacho capataz, uno que le puso las manos encima y que, días después, fue encontrado retorciéndose en los campos, con la boca llena de espuma, una muerte que el médico atribuyó al sol, pero que los esclavos atribuyeron a la justicia silenciosa de una niña de 14 años. Cuando Louisa llegó a Tennessee, era callada, serena. Mostró una habilidad inmediata con la tela, y fue ese talento lo que la salvó de los campos. Fue trasladada a los cuartos de las costureras bajo la supervisión directa de la señora de la casa. Lo que nadie sabía, lo que nadie quería saber, era que Louisa llevaba consigo más que una aguja. En sus primeros años en la nueva plantación, formó un vínculo silencioso con una de las mujeres mayores, una partera llamada Beth. Beth se movía con lentitud, con cataratas nublando sus ojos, pero recordaba los nombres de las plantas que hacían que los hombres sangraran por dentro. Hablaba de las viejas costumbres, de raíces y sabias que llevaban la muerte en lentos goteos. Beth había visto a sus propios hijos ser vendidos. Sus manos temblaban cuando le pasó estas enseñanzas a Louisa, no de miedo, sino de vejez. Bajo el pretexto de recolectar hierbas para tintes y lavado, Louisa aprendió a encontrar las fuentes de veneno sutiles. La familia Witte nunca cuestionó sus idas y venidas. Recolectó semillas de beleño, bayas secas de belladona, raspó resina de cicuta silvestre. Cada una tenía su propio lenguaje. Solas, eran peligrosas. Combinadas en cantidades exactas, infundidas en los forros de tela, susurraban la muerte a través de los poros de la piel. Nadie sospechaba de la costurera. Su papel era demasiado mundano, demasiado femenino, demasiado doméstico para inspirar miedo. Cosía en silencio. Obedecía. Pero con cada prenda que reparaba, se tomaba una decisión. Un hilo de muerte aquí, un pliegue oculto allá, un forro ligeramente más pesado de lo necesario. Trabajaba lentamente. El tiempo estaba de su lado. La muerte no necesitaba llegar de repente. De hecho, era mejor si no lo hacía. A mediados de verano, surgió un patrón extraño. Los sirvientes que tocaban la ropa de la familia con demasiada frecuencia comenzaron a mostrar signos de enfermedad. Una criada se desplomó después de usar un chal heredado.
Un mozo de establo desarrolló úlceras después de que se le ordenara llevar una carga de abrigos recién lavados. El médico de la plantación comenzó a sospechar de toxinas ambientales, tal vez moho o agua estancada en el viejo pozo, pero nada tenía sentido. Los síntomas eran erráticos, algunos rápidos, otros retardados. La familia Witte desestimó sus preocupaciones, llamándolas supersticiones. Dentro de las barracas de esclavos, los susurros viajaban de manera diferente. Hablaban de las manos de Louisa como benditas o malditas. Algunos la temían, mantenían su distancia. Otros dejaban pequeñas ofrendas en el umbral de su cuarto, hilo, cuentas, raíces. No eran regalos, eran reconocimientos. Sabían o lo adivinaban, pero nadie hablaba abiertamente. El declive de la familia se hizo más evidente. Su hijo menor, antes robusto, perdió peso rápidamente. El amo de la casa comenzó a alucinar, gritando a las sombras, acusando a sus propios hijos de traición. La señora se quedó en su cama, con los ojos vidriosos, su aliento entrecortado. Los rumores de brujería se extendieron más allá de la plantación. Se llamó a un predicador itinerante. No encontró nada más que dolor y podredumbre. Y Louisa, tranquila, sus dedos siempre ocupados. Una noche, la cocinera de la casa afirmó haber visto a Louisa hablando con alguien que no estaba allí, una sombra junto a los árboles, quizás el fantasma de Beth. Pero cuando se le preguntó, Louisa solo bajó la mirada y reanudó su costura. Su silencio era inquebrantable. La plantación, una vez orgullosa y próspera, ahora llevaba el aroma de la decadencia, y en el corazón de ella, Louisa cosía, como siempre, cada puntada un silencioso acto de desafío, cada dobladillo un velo entre la venganza y la invisibilidad. La pregunta ya no era qué estaba pasando, sino cuándo terminaría. A finales de agosto, la casona de la plantación ya no resonaba con los sonidos de la música de piano o la charla ociosa del salón. Lo que quedaba era el aliento lento y ahogado de un hogar que se asfixiaba en su propio silencio. El declive de la familia había dejado de ser un misterio para convertirse en una certeza. Uno por uno, los miembros de la casa estaban sucumbiendo a una enfermedad que ningún médico podía nombrar, ninguna oración podía repeler y ningún sirviente podía ignorar. El amo de la casa, una vez un pilar de control y crueldad, ahora deambulaba por los pasillos en un estado de confusión. Su piel se había vuelto amarillenta, sus ojos hundidos y rodeados de un aro rojo. Murmuraba nombres en voz baja, algunos de vivos, otros de muertos hace mucho tiempo, y se estremecía al contacto de su propia ropa. Sus camisas, lavadas y planchadas, parecían picarle violentamente contra la carne. Se arrancó una a mitad de la cena, colapsando en un ataque de espasmos frente a dos invitados atónitos que habían llegado de Alabama. No se quedaron a pasar la noche. Su esposa, postrada en cama durante semanas, había dejado de reconocer su entorno. Su piel había desarrollado pequeñas erupciones que supuraban pus y sangre cuando se movía. El nuevo médico de la casa, traído por el capataz, sugirió envenenamiento por arsénico, aunque admitió que no tenía sentido que se manifestara a través de la piel. Recomendó retirar todas las telas de los dormitorios e iniciar fumigaciones. Sin embargo, nada cambió. Los niños, lo que quedaba de ellos, permanecían mayormente en sus habitaciones. Les dolían las articulaciones, les sangraban las encías. El hijo mayor de la familia, una vez preparado para heredar la finca, se negaba a abandonar su cama por completo. Cuando lo hacía, era incoherente, balbuceando visiones de insectos bajo su piel y fuego detrás de sus ojos. Se arañaba el cuello hasta hacerlo sangrar. Una niñera que intentó calmarlo fue golpeada en la cara. Se fue esa misma noche. El personal se movía de manera diferente ahora. Sus ojos evitaban a la familia. Se comunicaban con miradas. Entre ellos sabían que algo andaba mal, algo más que fiebre o enfermedad. Algunos comenzaron a negarse a manipular las prendas. El lavadero, antes bullicioso, estaba casi desierto. Unos pocos trabajadores fueron castigados por abandonar sus puestos, pero otros simplemente cayeron enfermos, sus manos cubiertas de extrañas lesiones que se negaban a sanar. Aquellos que tocaban la ropa con demasiada frecuencia parecían no recuperarse nunca. Louisa, sin embargo, permanecía intacta. No tosía ni le dolía nada.
Su piel estaba limpia. Se mantenía en su rincón, cosiendo sin cesar. Sus movimientos no habían cambiado. Respondía a las órdenes, asentía cuando le hablaban, entregaba las prendas terminadas con precisión y calma. Pero algo en su silencio había comenzado a pesar más. Una de las sirvientas de la casa, Sara, le confió a otra que Louisa le había pedido una planta específica del bosque, algo que no se usaba en tintes. Sara se la había traído meses antes. No sabía por qué, una raíz de olor amargo. En ese momento, no le dio importancia. Ahora se preguntaba en voz alta, ¿había sido parte de esto? ¿Estaba Louisa usando algo antinatural? Una tarde, la hija del capataz fue encontrada inconsciente en el suelo del salón. Su piel estaba enrojecida, su respiración entrecortada. Llevaba un chal que acababa de ser reparado por la mano de Louisa. El capataz, un hombre duro con un historial de crueldad, irrumpió en la casa y destrozó el cuarto de Louisa, pero no encontró nada. Solo carretes de hilo, agujas, tela doblada, nada que pudiera ser presentado como evidencia. Louisa permaneció en silencio, con los brazos a los costados, su expresión ilegible. A la mañana siguiente, él exigió que la confinaran, pero el amo, apenas consciente, murmuró una negativa. Ella no ha hecho nada, nada, repetía, con los ojos vidriosos. La casa se estaba desmoronando, y su amo estaba demasiado perdido para actuar. Esa noche, un incendio estalló en el cobertizo lejano. Se contuvo rápidamente, pero el miedo se había extendido. Algunos creían que la tierra estaba maldita. Otros susurraban sobre espíritus, sobre vudú, sobre una rebelión silenciosa que se llevaba a cabo, no con cuchillas ni fuego, sino con hilo y tela. Y Louisa. Louisa seguía cosiendo, sus manos tranquilas, sus ojos firmes. Nadie se atrevía a detenerla. La plantación se había convertido en un lugar de ausencias. Las ventanas que una vez se abrían de par en par para invitar a la brisa ahora, permanecían cerradas contra amenazas imaginarias. Los pasos ya no resonaban en los anchos pasillos de la mansión, solo el ocasional arrastrar de pies, el crujido vacilante de las tablas del suelo y la tos persistente de alguien que se consumía detrás de una puerta cerrada. Fue la llegada del doctor Albert Greaves, un médico de Charleston con reputación de tratar enfermedades que los hombres locales temían, lo que trajo una nueva sensación de tensión a la casa. Era un hombre de ciencia, de lógica, y sin embargo, mientras se movía por la finca, sintió una inquietud que no podía nombrar. Su examen comenzó metódicamente, estudiando a los afligidos, recolectando muestras, documentando los síntomas. Pero fue la ropa lo que atrajo su atención. Cada prenda usada por los enfermos mostraba signos de decoloración a lo largo de los forros, costuras que parecían ligeramente rígidas, como si algo aceitoso se hubiera trabajado en el hilo. Un leve olor amargo se adhería a la tela, agudo y desconocido. Greaves comenzó a aislar las prendas. Solicitó que nadie en la casa usara ropa preparada por la costurera hasta nuevo aviso. Habló con el capataz, luego con el personal de la casa. En voz baja, hizo preguntas sobre la mujer en el cuarto de costura, Louisa. ¿Cuánto tiempo había trabajado aquí? ¿Alguien la había visto mezclar algo en su trabajo? Nadie respondió directamente. Los ojos se desviaban. Pero el silencio mismo hablaba volúmenes. La presión aumentó. Los susurros se convirtieron en acusaciones. El capataz, todavía dolido por el colapso de su hija, exigió que se trajera a Louisa. Ella se paró en el centro del salón, bajo el parpadeo de la lámpara de aceite. Rodeada de ojos enfermos y voces temblorosas, le hicieron preguntas. ¿Manejaba sustancias extrañas? ¿Envenenaba las telas? ¿Quién le enseñó las cosas que sabía? Louisa respondió a todo con un no. Su mirada pasaba por encima de ellos, más allá de su miedo, más allá de su enfermedad. El amo, demasiado débil para levantarse de la cama, envió un mensaje de que no se tomara ninguna medida sin pruebas, pero las pruebas eran un lujo que nadie podía encontrar. Greaves recolectó una muestra de la tela e intentó pruebas químicas rudimentarias. Los resultados no fueron concluyentes. Creía que había una toxina presente, posiblemente derivada de plantas nativas, pero el compuesto exacto se le escapaba. El doctor Greaves se sentía como un hombre tratando de atrapar humo con una red.
Había un veneno, de eso estaba seguro, pero era un veneno que no se comportaba según las reglas. Era un fantasma en la tela, una muerte tejida. Aún así, el miedo no espera a la certeza. El personal de la casa exigió su castigo. Algunos propusieron azotes. Otros susurraron cosas más oscuras. Ejecución, entierro en vida, sal en la tierra. La plantación ya no se regía por la ley, sino por el pavor. Lo llamaron un juicio. Pero no había jueces, solo el capataz, el médico y la reunión de almas debilitadas y asustadas. Louisa fue encerrada en un cuarto de almacenamiento debajo de la casa, el mismo cuarto donde se guardaba la tela en fardos y las ratas se movían invisibles en la oscuridad. Ella no habló. No lloró. Permaneció completamente inmóvil. Cuando la cocinera le deslizó comida por la puerta, informó que Louisa estaba susurrando, no oraciones, sino nombres. Nombres que nadie reconoció. O quizás sí, y no lo admitirían. Entonces, un giro. Una tormenta barrió la región. Una noche violenta y aullante. Un rayo partió un árbol cerca de la casa. En la confusión, la puerta del almacén fue encontrada abierta. Louisa se había ido. Sin rastro, sin huellas en la tierra húmeda, sin señales de escape. La puerta no había sido forzada. Algunos juraron que nunca había estado cerrada con llave. El capataz lanzó una cacería humana. Se trajeron perros. Se contactó a los alguaciles. Pero ella se había desvanecido, dejando solo restos de tela y una prenda sin terminar junto a la puerta, una que llevaba el monograma del amo, a medio coser, la aguja todavía incrustada en el dobladillo. La familia continuó debilitándose. Uno por uno, cayeron en el silencio. Aquellos que sobrevivieron nunca recuperaron la salud. La plantación quedó en mal estado. Para el invierno, fue abandonada. Y Louisa, algunos afirmaron que se ahogó en el arroyo cercano. Otros dijeron que escapó al norte, ayudada por aquellos que sabían lo que había hecho. Pero entre los esclavizados que permanecieron en la región, se contó una historia diferente, la de una mujer que sembró la muerte no por odio, sino por memoria. Una mujer que no desapareció en el bosque, sino que se convirtió en leyenda. O desaparecimiento de Louisa Nao Trouxe pasa regiao, pelo contrario, semeo tipo diferente de terror. O medo de inimigo visible, como exército o rebelde como una arma, era algo que a sociedade escravista entendía. Más o medo de inimigo invisible, que operaba a partir das sombras do espaco máis íntimo a casa, o cuarto, a propia roupa sobre a pele era algo totalmente novo e paralizante. A historia de Louisa se tornou máis do que conto de vinganca, tornouse o catalizador de uma paranoia que se infiltrou na estrutura do poder das plantacoes. Nos meses que se seguirán, o capataz da plantacao Guite, o mem chamado Jedediah Kane, liderou a cacada como uma furia obsesiva. Nao era apenas por justica, sua propia fila se morrera, e sua reputacao como mem que mantina a ordem estaba en frangalos. Ele e seus homens percorreramos pantanos, interrogaram escravos fugitivos capturados e seguirán cada pista falsa, cada susurro. Mas era como cacar fantasma. Louisa Nao había deixado rastro, porque seu verdadeiro rastro Nao estaba na terra, mas nas mentes e nos medos daqueles que a conheciam. A comunidade de escravos, agora sob novo e ainda máis cruel lichim na plantacao en ruínas, formou uma fortaleza de silencio. Kane usou o chicote, a privacao de comida e as ameacas de venda, mas Nao conseguiu quebrar o código. Ninguém había visto nada. Ninguém sabía de nada. A historia que contábam era sempre a mesma. Louisa era quieta, mantínase isolada, tal vez estivese louca de dor. Eles a pintaram como uma anomalía, uma alma perturbada, e Nao como a executora de plano meticuloso. Era uma estrategia de sobrevivencia brilante. Ao retratala como louca, eles se distanciaban de sua lógica, protegéndose da acusacao de conspiracao. En cuanto hizo, o Dr. Greaves, de volta a Charleston, Nao conseguía esquecer o caso. Ele continuou seus experimentos como os retalos de tecido que había levado consigo. Usando técnicas que estaban na vanguarda da toxicología rudimentar da época, ele conseguiu isolar varios compostos alcaloides de plantas nativas. Ele descobriu que, socinos, eram irritantes,
más nao letais. Eugenio de Loíza, ele teorizou seu diario, estaban a combinacao. Ela había criado coquetel de venenos de acao lenta, onde cada composto potencializaba o outro. Más aparte maíz brillante de seu método, Greaves concluyó, era o sistema de aplicacao. O veneno nao estaba apenas na roupa, estaba nos fios. Loíza probablemente había mastigado as raíces e as vagas até formar uma pasta fina e depois pasado os fios de algodao e seda por esa pasta antes de costurar. O veneno, absorbido pela fibra, sería liberado lentamente pelo calor do corpo e pelo sue, sendo absorbido pela pele ao longo de semanas. Era assassinato por osmose. Crime quase perfeito, porque a causa e o efeito estaban separados por vasto abismo de tempo, tornando a conecao quase impossível de probar. Ela nao era uma bruxa, escreveu Greaves. Ela era uma química brilante e uma psicóloga ainda melhor. Ela entendeu que o medo maíz profundo nao e o da morte súbita, mas o da decadencia inexplicável. Esa decadencia inexplicável se tornou a maldicao da costureira no folclore local. Outras familias ricas no Tennessee e no Mississippi comecarán a relatar doencas estranas e persistentes. Varao do algodao en Natchez desenvolveu tremores incontroláveis. A esposa de Juiz en Memphis ficou coberta de lesões cutâneas que nenhum médico conseguía curar. En cada caso, había uma costureira silenciosa na casa, uma mulher que tal vez tivese conhecido Loíza, ou tal vez apenas tivese ouvido sua historia. Era imposible saber se esas eran mimitacoes do crime de Loíza ou se a paranoia estaba simplesmente transformando doencas comuns en saínais de conspiracao. O resultado, no entanto, foi o mesmo. A confianza entre amo e escravo doméstico foi irremediablemente quebrada. A casa, antes santuario de poder para o homem branco, tornouse sua potencial cámara de tortura. Mas o que realmente aconteceu com Loíza? A historia contada entre os escravos era diferente, uma narrativa de triunfo, nao de desaparecimento. De acordo com esa tradica oral, a fuga de Loíza nao foi ato solitario. Foi o culminar de plano orquestrado pela rede do ferrocarril subterráneo, da qual a Belavet, a parteira, había sido uma agente secreta por anos. A tempestade na noite da fuga de Loíza nao foi uma coincidencia. Era sinal. Os condutores da rede sabían que as patrulas serían menos vigilantes durante uma tempestade violenta. A porta destrancada do armazém nao foi milagre, foi aberta por dos criados da casa que tina uma chave duplicada, homem cuja propia esposa había sido salva anos antes pelos remedios de ervas de Bet. Loíza nao fugiu para o pantano ao acaso. Ela seguiu camino marcado por símbolos útis que só ela e outros na rede podían entender, padrao específico de pedras empiladas, pedaco de pano de uma certa cioar amarrado a galo de árbore, o en tal de símbolo na casca de carvalho. Eses marcadores a guiar a Mateu esconderijo, uma cavidade sob as raíces de antigo cipreste, onde esperou por 2 días en cuanto a cacada principal pasaba. De lá, ela foi pasada de Porto Seguro para outro. Viajou a noite, escondida en carrocas con fundos falsos, disfarcada de de idosa, mudando de identidade a cada parada. A historia que se conta é que sua reputacao a precedeu. Ela nao era maíz apenas uma fugitiva, era símbolo de resistencia. En cada parada, ela compartilaba seu conhecimento, nao sobre venenos, mas sobre a psicología do opresor. Ensinou a outros escravos domésticos a arte da invisibilidade, a como ouvir sem parecer estar escutando, a como observar el lembrar de cada detal, a como transformar o acceso íntimo a casa do amo en uma arma de inteligencia. Dicen que ela chegou a Filadelfia no final de 1854, onde se conectou como a ala maíz radical do movimento abolicionista. Seu conhecimento de toxicología botánica foi recebido nao como horror, mas como interese pragmático. Abolicionistas como Harriet Tubman eran conocidos por carregar armas para protecao, mas o conhecimento de Loíza oferecia tipo diferente de arma, uma que podía ser usada silenciosamente de dentro das fileiras do inimigo. Nao a registros escritos disso, é claro. Tais actividades eran muito perigosas para serem documentadas. Más susurros persistirán sobre medicinais sendo contrabandeados para o sul, pacotes de ervas para tingir que contina maíz do que simples pigmentos. A historia de Loíza,
Por tanto, se divide en duas, a lenda fantasmagórica que asombraba o sul e a realidade pragmática de uma operaria da resistência que continuava sua guerra por outros meios. Ela nunca se estabeleceu, nunca formou outra família. Sua guerra não havia terminado. Sua missão era garantir que nenhuma outra mãe tivesse que ver seus filhos vendidos, que nenhum outro homem tivesse que sofrer a crueldade que ela havia testemunhado. Ela se tornou a memória viva, a agulha que continuava a costurar os fios da rebelião. Este lado da história, a transformação de vítima em estrategista da resistência, é o que muitos historiadores oficiais ignoram. É mais fácil pintar Louisa como monstro ou fantasma do que reconhecê-la como uma operária inteligente e eficaz em uma guerra de libertação. A verdade é que ela provavelmente era as duas coisas. O legado de Louisa pode ser rastreado a través de eventos históricos que se seguirão. A crescente paranoia no sul sobre envenenamentos por escravos domésticos não era infundada. Registros de tribunais da década de 1850 mostram aumento acentuado en julgamentos de escravos acusados de envenenamento. Muitos foram provavelmente acusados falsamente, vítimas da histeria. Mas alguns serão, sem dúvida, culpados, talvez inspirados pela lenda de Louisa. Ela havia demonstrado que era possível, que a cocina podía ser campo de batalla tão eficaz quanto o campo aberto. O Dr. Greaves, o médico de Charleston, continuou a ser asombrado pelo caso. Ele publicou artigo en uma revista médica en 1858, alertando sobre toxinas botánicas nativas e seus usos nefastos, nunca mencionando Louisa pelo nome, mas descrevendo caso de envenenamento crónico por absorção dérmica com detalhes que não deixavam dúvida sobre a qual caso ele se referia. O artigo foi amplamente ridicularizado por seus colegas, que o consideraram fantástico e alarmista. A ciência da época ainda não estava preparada para entender a sofisticação do método de Louisa. E quanto ao baúl encontrado em 1962? Os retalos de tecido rotulados? Análises modernas desses artefatos, se tivessem sido preservados, poderiam ter contado a história completa. Mas, segundo a lenda local, Calvin Murdoch, o madeireiro, não apenas abandonou o projeto, ele enterrou o baú de volta onde o encontrou, murmurando que algumas coisas é melhor deixar em paz. Ele entendeu que o que havia encontrado não era apenas evidência de crime, mas tipo de santuário, memorial para as vítimas de Louisa, onde cada retalo representava uma vida ceifada em nome da vingança. A inscrição na pedra do quarto de costura, Louis, permanece como o enigma final. A teoria mais convincente não é que seja seu nome, mas o acrónimo ou o código. Alguns pesquisadores do folclore sugerem que poderia significar algo como Love overcomes unjust suffering, o amor supera o sofrimento injusto, ou Life on, unseen, in silence, viva, invisible, em silêncio. Ou talvez, de forma mais arrepiante, fosse o nome do menino capataz da Carolina do Norte, o primeiro alvo de sua justica silenciosa, uma assinatura de sua primeira e definidora vitória. A história de Louisa nos forca a confrontar a natureza da justica. O que acontece quando os sistemas legais não apenas falam em proteger os inocentes, mas se tornam a própria ferramenta da opressão? O ato de Louisa foi assassinato, sem dúvida. Mas em mundo onde seus filhos podiam ser vendidos como gado e sua própria vida não pertencia, suas acoes podem ser vistas como ato de guerra, uma retaliação em uma luta em que ela nunca consentiu em participar. Ela não quebrou a lei, ela rejeitou a legitimidade de uma lei que a definia como menos que humana. Sua história e lembre no coração dela, Louisa costurava, como sempre, cada ponto ato silencioso de desafio, cada vaina veu entre a vingança e a invisibilidade. Mais de século e meio depois, a plantacao está em ruínas. A casa está meio engolida pela era, seu telado desabado para dentro, suas paredes enegrecidas pelo tempo e pelas tempestades. Os turistas raramente chegam tão longe nos bosques do Tennessee. Aqueles que o facem, muitas vezes voltam no caminho coberto de mato, onde as árvores parecem anormalmente próximas, seus galos retorcidos como dedos que se estendem. Mas a cada poucos anos, alguém encontra o caminho para os restos. Historiadores amadores, cacadores de fantasmas ou o viajante ocasional atraído por algo que não consegue explicar bem. Eles ven pela história de Louisa, embora poucos conecam seu nome.
Na maioria das releituras, ela é chamada de a costureira ou a silenciosa. Alguns relatos dizem que ela era uma bruxa, que amaldicou a família com rituais sombrios. Outros acreditam que ela foi uma mártir, uma vingadora, uma mulher que transformou suas ferramentas de submissão em armas. A verdade, se é que existiu, há muito se desfez. No entanto, coisas estranhas permanecem. Em 1962, um homem chamado Calvin Murdoch comprou o terreno para estracao de madeira. Ao limpar os escombros da casa principal, ele descobriu um pequeno baú sob as tábuas do chão da sala de costura. Dentro havia retalos de tecido, cada cuidadosamente dobrado e etiquetado com nomes. Nomes que correspondían aos listados nos registros de enterro da familia. Varias das pecas estaban manchadas con manchas escuras e oleosas. Fragmento, cuando manuseado por trabalhador, causó uma erupção que persistiu por semanas. Murdoch abandonou o projeto en menos de mes. En 1985, dois estudantes de antropología de Nashville visitaram o local. Uma delas, Annelise Turner, escreveu em seu diário de campo que as ruínas parecían quietas demais, como se a casa estivese esperando por algo. Ela descreveu ter encontrado agulhas de costura embutidas no chão, enferrujadas, mas ainda afiadas. Naquela noite, ela teve sonos como uma mulher sentada nas sombras, seus olhos brilhando sobre uma mesa de costura quebrada. Annelise nunca mais voltou. Os arquivos locais contêm pouca informação. Os registros da plantacao foram destruídos durante a guerra. Apenas documentos dispersos permanecem. O diario de médico com entradas que terminam abruptamente en 1853. Registro de óbitos com mais nomes do que sepulturas. E uma única carta da senhora da casa, escrita com tinta trémula. Ela termina com as palavras: ela vigia enquanto dormimos. Agora eu sei. Entre as comunidades negras próximas, as tradicoes orais persistem. As mulheres mais velas falam de espírito que pune a crueldade lentamente, pacientemente. Elas não a chamam por nome, mas deixam carretéis de lina em seus parapeitos de janela, por precaução. Ninguém se lembra de quem comecou o costume, apenas que não é sabio esquecê-lo. Pregador local tentou uma vez exorcizar o local. Ele durou 3 dias antes de fugir no meio da noite. Quando perguntado o que viu, ele apenas dizia: algumas feridas nunca fecham. Algumas mãos nunca param de costurar. Ainda há quem acredite que Louisa nunca existiu, que ela foi uma ficao nascida da culpa e do medo. Mas eles não conseguem explicar as roupas. Em raras ocasiões, fragmentos de tecido do século XIX aparecem em vendas de propriedades e lojas de antiguidades, lindamente costurados, embelecidos, mas intactos. Varios colecionadores relatam sentir malestar ao manuseá-los. Afirmou que as pontas dos dedos ficarão dormentes. Outro adoeceu dias depois de levar chapéu para casa. Nenhuma explicação científica jamais se sustentou. E assim, a lenda perdura. A plantacao permanece intocada, não por respeito, mas por medo. As árvores tomaram conta dos caminos. A fundacao se curva sobre si mesma, e nenhum pássaro faz ninos nas vigas. Mas na sala de costura, ainda fracamente visível sob camadas de poeira, há uma mensagem marranada na pedra. 5 letras gravadas com algo afiado. LOUIS seria seu nome? Aviso? Uma confissão? Ninguém sabe. Mas quando o vento passa pela casa, soa como fio deslizando pelo tecido. Se historias como a de Louisa, que se recusam a ser silenciadas, sao o que te move, não deixe de compartilhar este video. A história dela merece ser contada. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de exploradores da história oculta, clique em inscrever-se agora e ative as notificações. Porque a verdade, assim como a vingança de Louisa, muitas vezes se esconde à vista de todos, esperando pacientemente para ser descoberta.